Mm, bueno, entonces, vamos a ver si no nos rinde un poco más ahí. Entonces estábamos trabajando nosotros en errores, ¿cierto? Y ya tenemos como una caracterización de lo que es el error. Entonces estábamos por acá. Vamos un poquito más. Entonces, en nuestro modelo nosotros hemos arrancado con una función que era desconocida, sacamos un conjunto de ejemplos, teníamos un conjunto de hipótesis que usábamos para a una cajita con funciones para tratar de aproximar esta función de acá. La búsqueda en esa caja la hacíamos a través de un algoritmo de aprendizaje que a partir de un conjunto de ejemplos seleccionaba la hipótesis que mejor nos explicara esta función de Target. Y esa era la hipótesis final. Pero para saber cuál es la función que mejor nos explica eso, tenemos que definir una medida de error. Adicionalmente, en nuestro diagrama del modelo ideal habíamos estudiado esta función de distribución de probabilidad que nos servía para tener la garantía de que nosotros íbamos a poder aprender. Y en la práctica nos servía para poder calcular una muestra que de alguna manera, por lo menos teórica, nos permitiera caracterizar cuál era la distribución de los datos de entrada, los X. Listo, entonces en lo que habíamos trabajado era en cómo refinar esa idea de cuando una hipótesis de nuestro conjunto, por ejemplo, se aproxima bien a nuestro target F o cómo podemos comparar en particular o en general dos hipótesis. Entonces, lo que habíamos dicho era eh, que en la práctica nosotros teníamos una función, por ejemplo, era la azulita, y en nuestro espacio de hipótesis podíamos tener una aproximación a ella, la verdecita. Entonces nos preguntábamos cómo comparar estas dos funciones. En el marco de aprendizaje de máquina, nosotros no comparamos directamente toda la función, sino la función evaluada en ciertos puntos. ¿Cuáles puntos? Pues los puntos X, ¿cierto? Entonces, esta comparación entre las dos funciones la hacíamos de manera puntual. Y eso es lo que teníamos acá. Necesitábamos comparar estas dos cosas, pero eso lo hacíamos a través de la comparación de las dos hipótesis o la evaluación de las dos hipótesis en el punto X. Para eso necesitábamos definir una medida de error. Entonces, estamos trabajando definiendo medidas de error. Entonces, por ejemplo, esta es una medida de error, que es una medida de error gaussiana. Entonces acá lo que estamos diciendo es que cuando la diferencia entre este objeto de acá y este objeto de acá, o entre esto de acá rojo y esto verde, sea muy grande, yo voy a penalizar esa diferencia. Acá, por ejemplo, esta es un poquitín distinta, esta simplemente nos dice que si estos dos son diferentes, entonces esto va a ser uno y si son iguales, esto va a ser cero. Entonces es en algún sentido binaria, pero esta era precisamente la que hemos utilizado para hacer los ejercicios de caracterización en nuestros problemas de clasificación. Pero aquí lo que estábamos diciendo era que podíamos abstraer un poco más y construir o proponer diferentes formas de medir la aproximación en los puntos. Y esas formas pues tenían sentidos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podíamos tener medidas de error como estas de acá. Entonces, lo que habíamos observado acá era que cuando poníamos este cuadrado acá, estábamos dándole a una diferencia de 3 un peso muy grande, en particular de 9. Y aquí, por ejemplo, podíamos tener una medida alternativa. Cuando teníamos una diferencia de 3 le dábamos un peso más pequeño. Estos errores en últimas los habíamos ligado por ejemplo, con la noción de una distribución de probabilidad. En particular, estos de acá asociada a la distribución gaussiana, la de la izquierda y la de la derecha está asociada a una distribución laplaciana. Y lo último que habíamos hecho era estudiar, que ahí les pasé el, el notebook, habíamos estudiado un poquito en detalle. Digamos que lo que estamos haciendo acá es entendiendo como cada una de las cajitas habíamos estudiado en detalle cuál era ¿dónde está ahí está acá. Habíamos estudiado en detalle cuál era la implicación de usar una o la otra medida, ¿no? En general uno puede tener diferentes medidas, pero una cuestión que es importante acá resaltar es que esas medidas dependen del tipo de problema que uno quiera, que uno esté estudiando. ¿Listo? Entonces, simplemente estamos repasando. Ujú. Machine Learning, Real. ¿Sí acá dónde está eso? No. Presentations, Noise. No, si yo lo había puesto en otro lado. Tal vez acá fue que lo hice.
Notebooks, noise, este. Entonces ya les había pasado este pequeño notebook donde lo que hacemos es partir de una imagen. Aquí la imagen, si alcanzamos a ver, pero la imagen no tiene ruido. Este es el tipo, este es el ruido gaussiano que le agregamos. Entonces, ¿cómo lo generamos? Aquí mostramos de una distribución gaussiana. Entonces, en la distribución gaussiana, en última lo que estamos modelando es ese error cuadrático. No lo vamos como vemos que aunque usted lo van a repasar. Este error lo metíamos en una matricita y esta es la matriz que estamos dibujando acá. Entonces, el error gaussiano es un error que es como muy uniforme, pero tiene una baja intensidad. Entonces, cuando lo agregamos de forma aditiva, es decir, cuando sumamos esta matriz de acá con esto de acá, pues nos salen muchos punticos chiquiticos, varios, bastantes punticos chiquiticos, porque hay, hay mucho ruido de baja intensidad, mientras que cuando simulamos el ruido laplaciano ocurre con menos frecuencia, pero cuando ocurre, ocurre con más intensidad. Eso lo habíamos observado cuando dibujábamos las distribuciones de probabilidad. Entonces, ¿qué teníamos en las distribuciones de probabilidad? Por ejemplo, que teníamos en la distribución de probabilidad del ruido, es decir, de los valores de estos píxeles, pues nos decían que habían bastantes ruidos negativos y ruidos positivos acá, bastantes en comparación con la distribución del ruido laplaciano, donde la mayoría del ruido se agrupaba en cero. Habían algunos ruidos que tenían valor, pero cuando existía ruido, el valor del ruido era mucho más grande en valor absoluto comparado con el ruido que tenemos acá. Miren el rango que tenemos acá. Esto está entre -20 y 20, seguramente hay unos píxeles con bastante ruido. Aquí el rango es mucho más pequeño, pero observamos que hay mucho más ruido, eh, muchos más píxeles con ruido, que menos píxeles con ruido, pero un ruido más intenso. Entonces este ruido es el que habíamos llamado ruido impulsivo y en últimas nos daban dos imágenes diferentes. ¿Listo? Entonces creo que aquí, creo que era la imagen con la placa. Bueno, ahí ustedes pueden revisar el script. ¿Cuál es el mensaje detrás de todo esto que estamos discutiendo? Y es que por lo menos esta medida de ruido depende de cómo nosotros, o lo que nosotros estemos considerando como cercano entre las dos hipótesis. Y eso, pues, en últimas va a depender del problema, ¿no? Entonces, esta selección, si lo hacemos con cuadrados, si lo hacemos contando si cometió un error o no, si lo hacemos con valor absoluto, pues depende del problema. Entonces no es que exista una función de ruido, digamos que mejor que otras, sino que algunas operan en cierto tipo de problemas y otras en otro tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos cuál de las dos es? En últimas, lo que tenemos que hacer es experimentos para poder saber cuál es la que nos lleva, por ejemplo, a una selección de una hipótesis adecuada. ¿Listo? Entonces, esto es bien, bien importante porque este es el tipo de cosas que uno tiene que seleccionar cuando hace, por ejemplo, Deep Learning. Entonces, en Deep Learning uno tiene que decir cómo va a cuantificar el ruido entre la función que está aproximando con la red neuronal y los datos que uno tiene. Entonces, uno a veces especifica cosas como estas o cosas como estas, dependiendo de lo que quiera hacer. ¿Listo? Ok. Entonces, quería mostrarles un ejemplito más de ruido, porque el ruido es una cuestión bien interesante. Em, ¿Alguno de ustedes conoce estos datos de acá? Los datos de movilidad para COVID. ¿Los han escuchado? ¿Sí o no? No, profe. Bueno, entonces resulta que cuando arrancó la pandemia, ¿hace cuánto arrancó la pandemia? ¿Quién me puede decir? ¿Lo tienen presente? Marzo 17. Listo. Entonces, bueno, la pandemia arrancó un poquito antes, de hecho. Entonces, como a los 2 meses de que arrancó la pandemia, Google liberó un conjunto de datos que reportaban cuál era la movilidad de las personas en distintas poblaciones y en distintos segmentos económicos. Entonces, ¿de dónde sacan esos datos? Primero entendamos. Eh, bueno, primero, ¿para qué sirven? ¿Para qué puede servir saber cuál es la cantidad de movilidad de las personas, por ejemplo, en este momento? ¿Para qué? Pues serviría para mitigar la,
la propagación, evitando pues los puntos donde más hayan acumulaciones de personas. Entonces, basado en eso, se evita o se ponen restricciones a la movilidad en esos puntos. Sí, listo. Entonces, se supone que entre más se mueva la gente, pues más probabilidad tiene de tener contacto con otras personas y eso puede incrementar la probabilidad de contagio del virus, ¿cierto? Entonces, de hecho, esa es la razón por la cual hemos estado encerrados la semana pasada y vamos a estar encerrados. Porque la única forma real en este momento que tenemos para controlar la propagación del virus es quedarnos quietos para que el virus, digamos, no se pueda pasar entre las personas. ¿Listo? Entonces los datos de movilidad son importantes porque le están diciendo a uno de alguna manera que si hay más movimiento, hay más probabilidad de que el virus se pase de un lado a otro. Sin embargo, ¿ustedes ven algún problema si reportamos los datos de movilidad de ustedes? Primero, ¿cómo se capturan los datos de movilidad? La mayoría de ustedes tiene celular, ¿cierto? Entonces tienen de estos celulares Android o tienen iPhone ah, ¿cómo se llama? OS2, con el sistema operativo que tengan. Entonces, en particular, por ejemplo, el Android es un sistema operativo ¿de quién? ¿De quién? de Google. ¿De Google? De Google, ¿cierto? Entonces, si ustedes abren el Android, yo lo tengo aquí abierto, ustedes pueden buscar ahí, hay una cosa que dice activar o desactivar GPS, ¿cierto? Ubicación. Entonces, hay un conjunto de servicios aquí, si ustedes se van a su configuración, hay un conjunto de servicios que pueden acceder a su ubicación. ¿Qué hace eso? Pues básicamente le da permisos para acceder a los datos del GPS. Entonces, usa la ubicación, por ejemplo, en mi celular, no se los puedo mostrar. Lo usa la cámara, lo usa el Chrome, lo usa el Google, el control remoto, por alguna razón, YouTube Music, el teléfono y las aplicaciones que, y las aplicaciones que, y las aplicaciones gracias, las aplicaciones que hacen uso natural del celular. Yo tengo aplicaciones acá para GPS y para cosas de ejercicios, por ahí, de ejercicio físico, ¿no? Entonces, esos datos se están registrando y esos datos los usan las aplicaciones para poder tomar decisiones sobre ustedes. Eh, eh, en principio, esas decisiones, cuando ustedes firman los acuerdos ahí de confidencialidad, donde la empresa se compromete a que no va a liberar sus datos. Ellos no pueden liberar sus datos, porque si no se meten en un lío. No pueden decir, por ejemplo, que David Santiago Garzón está en este momento en tal lado, a menos que usted les dé permiso para eso. ¿Listo? Entonces la pregunta es, si ustedes no dieron permiso para esto en ningún momento, a mí no me llegó ninguna notificación donde me dijera, "Me quiere dar permiso para usar los servicios de movilidad". ¿Cómo hace Google para poder mm, liberar la información de las posiciones de un conjunto de personas sin violar algo que sería o que se llamaría la que? ¿Cómo le llamarían ustedes a esa propiedad de los datos? La privacidad. La privacidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo em, hacer procesamiento de datos sin liberar la privacidad? Bueno, sin modificar la privacidad. Entonces, um, es un problema bien importante porque los tomadores de decisiones tienen que tener acceso a estos datos de acá. Les voy a mostrar el reporte. Si quieren verlo ustedes, por ustedes, aquí está el reporte. Miren. Entonces, los tomadores de datos necesitan saber, por ejemplo, que el domingo 4 de abril hubo un descenso en la movilidad respecto al valor de referencia en las tiendas y el ocio. Eso es para toda Colombia, ¿no? En los supermercados y farmacias, esto es el 6%. Hay una cuestión que es interesante y es saber de dónde, estos son valores porcentuales y se tienen que dar respecto a algún valor de referencia. Una cosa medio tricky ahí es que antes de la pandemia, ellos ya tenían sus datos, entonces ellos ya sabían cómo nos estábamos moviendo antes de la pandemia. Entonces pueden tomar los datos antes de la pandemia y tomarlos como referencia. Entonces, si usted se movía a 200 metros, pues durante el día en promedio, se movía, no sé, 2 kilómetros durante el día en promedio, ese ya era el valor de referencia. Entonces, como no sabemos cuál es el valor de referencia, en realidad no sabemos cuánto
movimiento absoluto tenemos, solo tenemos una referencia, unos valores porcentuales de disminución o aumento en la cantidad de movimiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en los parques hubo una disminución del 26% para estas fechas. Am, en las estaciones de transporte, pues la cosa sigue más o menos igual que antes de la pandemia. En los lugares de trabajo, la cosa sigue más o menos igual que antes de la pandemia. En las zonas residenciales, de hecho, la gente se está moviendo más. Nosotros empezamos a analizar estos datos en medio del segundo pico, entre el primero y el segundo pico, y realmente uno ve unas tendencias que son diferentes. Pero bueno, entonces, ahí hay unas preguntas interesantes. Una de las preguntas que hay es, eh, ¿cómo yo hago para... mm, un segundo aquí que me están pidiendo. Am, una de las cosas que uno se pregunta es cómo yo hago para poder utilizar estos datos sin necesidad de violar la privacidad de la gente. Entonces, este es los acuerdos de privacy protection que, a los cuales están sujetos esos datos. Veamos. Hemos creado los conjuntos de datos de movilidad local para que sean útiles y para que al mismo tiempo cumplan nuestros estrictos protocolos de privacidad y protejan la privacidad de las personas. No se comparte ninguna información personal identificable, como la ubicación, los contactos o movimientos de una persona en ningún momento. La información que contienen estos informes se crea a partir de un conjunto de datos agregados, anonimizados, provenientes de usuarios que han activado el historial de ubicaciones, que está desactivado en forma predeterminada. Pero estas cosas las activan, estas vainas las activan las aplicaciones. Pero bueno, las personas que hayan activado el historial de ubicaciones pueden desactivarlo en cualquier momento desde su cuenta de Google. Además pueden eliminar los datos del historial de ubicaciones de su cronología cuando lo quieran. No sé cuántas personas lo harán, yo no lo he hecho, ni siquiera sé dónde está eso. Los informes se realizan con la misma tecnología de anonimización avanzada que utilizamos en nuestros productos diariamente para proteger la privacidad y seguridad de tus datos de actividad. Esto incluye algo que se llama privacidad diferencial, que añade ruido artificial a nuestros conjuntos de datos para generar información valiosa sin identificar a ninguna persona concreta. Estas medidas de protección a la privacidad también garantizan que no se comparte el número de visitas. Consulta nuestra política de privacidad en Google, bla, bla, bla. Mm, Entonces, para los que creen que, la primera cosa, para los que creen que em, simplemente diciendo que no libero los datos no los van a usar, los datos los usan. Para los que creen que el hecho de que uno eh, eh, les dé los datos a ellos y ellos garanticen que van a quitar su nombre y estas cosas, ellos no van a poder hacer nada, les tengo sorpresas. Efectivamente, los datos les sirven, les siguen sirviendo a ellos, así no tengan su nombre, porque uno puede tomar decisiones en términos de conjuntos de personas sin necesidad de saber quiénes están ahí. Ok, entonces eso es una cuestión interesante y vamos a hablar un poquito entonces de Private Differential. Entonces, de nuevo reitero que el curso es para aprender cosas chéveres teóricas y, por ejemplo, aquí hay un problema que está muy relacionado con lo del rol. Esto no es teórico, esto es teórico y práctico, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia, la privacidad diferencial? La privacidad diferencial es la construcción de mecanismos matemáticos que garanticen que la privacidad de ustedes no se va a violar si sus datos son utilizados para análisis. Entonces, digamos que, ahorita damos el ejemplo típico. Entonces, la idea es que nosotros podamos dar garantías eh, teóricas de que no vamos a poder recuperar quiénes eran las personas que estaban detrás de los datos que estamos analizando. Entonces, la gracia es, o la idea es tener sistemas que sean primadamente diferenciales, es decir, que nos permitan análisis de datos sensitivos y al mismo tiempo nos protejan la identidad de las personas. Esto es supremamente importante, no solo por la pandemia, sino en muchos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, todo lo que es citizen science y todas estas cosas, pues se nutre de los datos de los ciudadanos y hay una preocupación grande sobre si estamos violando la privacidad de ellos. Pero si logramos construir mecanismos que garanticen que podemos hacer cierto tipo de análisis sin necesidad de revelar las identidades de esas personas, pues ahí hay algo interesante, ¿no? Entonces, estos son como dos mecanismos que uno tiene para poder hacer esa privacidad diferencial. Una es el mecanismo local,
donde lo que tenemos son ustedes que tienen los datos de movilidad que están allá en su celular. Para cada uno de estos yo agrego ruido, entonces es la clave del asunto, la inclusión de ruido dentro dentro de los datos que ustedes tienen. Entonces, el ruido es algo bien interesante, ¿no? Mm, Estos son ustedes. Y el ruido hay más ruido. ¿Qué pasa? Esa es la foto de ustedes, esos son sus datos de ubicación. Y le agregamos ruido. Vamos, espera que cargue. Ahí hay ruido, pero todavía los datos más o menos se siguen distinguiendo, ¿cierto? Miremos qué pasa si le agregamos un ruido de una escala mucho más grande. A ver si hace algo. Ya no tenemos datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cantidad de ruido está por encima de la cantidad de señal. De hecho, lo que mide ahí es algo que se llama la relación señal-ruido, que es el PSNR de la señal. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, la idea es agregarle ruido, pero hay que agregárselo de forma inteligente, ¿no? Si le agregamos muy poquito ruido, ¿qué pasa? Nada, No habría cambio, ¿no? no habría cambio y seguimos identificando a la gente. Y si le agregamos mucho, como en este caso, ya no Se tenemos data, pierde. se pierde, ¿cierto? Entonces, debe haber suficiente o alguna cosa que nos diga cuánto ruido le podemos agregar sin necesidad de perder datos. Para perder los datos debemos sacrificar algo, ¿no? Pero debemos mantener la capacidad de análisis y sin embargo debemos proteger la privacidad. Entonces, en este caso, estas personas le mandan a Bob sus datos con ruido. Estos datos ya son privados y de alguna manera Bob los agrega. Entonces haga de cuenta de nuevo que cada uno de ustedes tiene aquí sus celulares, le metemos un poco de ruido. Ahorita vamos a ver a qué es lo que particularmente se le mete ruido. Y agregamos esos datos y esto es lo que reporta aquí Google en los reportes que estamos viendo. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es privacidad global. Entonces, en privacidad global, ustedes le mandan los datos al servidor central, a Google. Nótese que acá se los mandan en RAW. Lo que hace Google es que hace la agregación le mete el ruido y esta persona de acá lo que hace es, para acceder a esos datos, hace un query. Él hace la agregación, responde a ese query, o sea, construye el query, la respuesta del query, le agrega el ruido y le manda la respuesta privada. ¿Listo? Entonces son dos esquemas diferentes y ya en la práctica ustedes pueden pensar que tienen usos diferentes. ¿Listo? Entonces la clave del asunto acá está en cómo nosotros podemos agregar ruido de manera controlada a un conjunto de datos sin que le agreguemos tanto que no nos sirvan para nada ni tan poquito que no protejamos la privacidad. Entonces, para eso vamos a usar algo que ya acabamos de construir y son mecanismos aditivos de inserción de ruido. Entonces, ¿qué es el ruido aditivo? El ruido que se suma, como este de acá. Que hay un ejemplo de ruido aditivo. Mm, Yo genero ruido que se distribuye normal y se lo sumo a la data original. Entonces, los ruidos se pueden parametrizar, ¿no? Pues depende de la función de distribución de probabilidad que estemos muestreando. Nosotros podemos, por ejemplo, tener aquí un ruido de media cero y varianza 2 o escala 2 o un ruido de media 1, aquí miren la media 1 y varianza 2. Entonces, en este caso, estos dos fuentes de ruido pues nos estarían generando dos, nos estarían alterando de alguna forma la señal de maneras diferentes. ¿Listo? Entonces, esto de acá es una garantía como un certificado de privacidad diferencial. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una colección de todos los datasets que nos mandan, bueno, colección de todos los datasets, un conjunto de datasets. Haga de cuenta. Profe, dos cosillas. Ujú.
Uno lo escucho, lo pierdo bastante. Ok. Lo perdemos bastante aquí en el chat. Y dónde está mostrando un código, No. porque solo veo su presentación. O Uy. sea, es que lo perdí, estaba rayando y se perdió ¿Ahí me escucha mejor? se quedó quieto. Ok, ahora sí se ve algo diferente. Sí. Sí. Bueno. Gracias por ¿Otra avisar. vez? Acá. ¿Esto lo vieron? ¿Me escuchan? Sí, 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 señor. sí, ahí cuando estabas mostrando lo del query, Mm, pero listo. como que pasó. Listo. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es un mecanismo para meter ruido. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cómo podemos dar una garantía a un certificado de privacidad diferencial? Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es mostrar de laplacianas. Entonces, aquí hay dos laplacianas distintas. Ya entendemos que hay acá la distribución de probabilidad. Entonces, estas tienen medidas diferentes, son dos formas de agregar ruido diferente. Entonces, simplemente, ¿cómo se construyen este tipo de certificados? ¿Cuál es la idea? La idea es que yo le sume ruido, pero que yo de alguna manera sepa la cantidad de ruido, cómo me está impactando en los datos que tengo. Entonces, em, sea de una colección de un conjunto de datasets. Entonces, ustedes, estudiantes del curso, cada uno de ustedes tiene un celular y adentro tiene un conjunto de datos relacionados con los puntos GPS del historial de datos, el que estaba acá, el que estaba diciendo acá, el historial de ubicaciones. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes tiene ese dataset y lo metemos dentro de una colección. Vamos a armar, bueno, y vamos a contar con una función f que va a coger los datasets de cada uno de ustedes y los va a mandar a una función a valor real. Bueno, a un valor real. Es una función f que manda valor real. Entonces, vamos a definir algo que es la función de sensitividad. La función de sensitividad no es más que una medida de qué tan, eh, qué tan diferentes son dos de estos datasets cuando los paso por la función f. La función f es la función que me introduce el ruido. ¿Listo? Entonces, si quieren no se confundan tanto con esto, simplemente lo puse acá para que entendieran un par de cositas acá. Entonces, ok, mm, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es coger los datos originales y les vamos a poner un ruido que es un ruido laplaciano, que ya sabemos que tiene esta forma de acá y ya lo hemos caracterizado, con una media cero y una varianza o una escala eh, eh, sensitividad sobre epsilon. Digo que me están escribiendo, ¿son ustedes? Ok, no. Ok, listo. Entonces es esta escala de sensitividad sobre epsilon. ¿Listo? Entonces, pues básicamente lo que queremos hacer acá es evaluar qué tanta diferencia hay entre estas dos, entre los datos de X con ruido y los datos de Y con ruido. Entonces, esta es simplemente una razón que nos está diciendo qué tanto se parecen estas dos señales, estos dos datasets, X y Y. ¿Listo? Entonces, aquí es simplemente utilizar las cuentas del Laplaciano. No va a entrar en esto, aquí aparece la distribución Laplaciana. Lo que importa es esta cota que uno puede construir acá. Entonces, lo que está diciendo esto es que tanto se parecen las dos distribuciones, pues en últimas depende de la cantidad de ruido que yo le meta. Entonces, si yo le meto bastante ruido a esto, las distribuciones ya no se van a parecer mucho. Si le meto muy poquito ruido a esto, las distribuciones o los datos originales posiblemente los va a poder reconocer. ¿Listo? Entonces, esto, digamos, le pueden echar una miradita. em, pero me pareció interesante traerlo a cuenta porque a veces uno siempre piensa el ruido como algo malo. Por ejemplo, acá cuando decíamos vamos a tratar de asumir que hay un ruido, aquí lo que estamos haciendo es cuantificando cuánto ruido hay y tratando de quitar el efecto del ruido. Pero acá de hecho es al revés porque aquí estamos intentando meterle ruido para poder garantizar la privacidad. Y aquí hay una garantía de que la privacidad se tiene. No voy a entrar en los detalles de esto está en Wikipedia, lo pueden revisar ahí ustedes en detalle para el que le interese.
pero el mensaje de esto es que yo puedo parametrizar con este epsilon de acá el nivel de similaridad, el nivel de identificabilidad de cada una de cada uno de los conjuntos de datos. Y es interesante pensar en el ruido de esa manera. ¿Listo? Algo parecido puedo hacer para la distribución gaussiana. El problema es que hasta donde entendí cuando estaba revisando esto, eh, esta cota sí es de menor igual, o sea, yo puedo tener como controlada la identificabilidad, en este caso no, hay una cosa ahí que falla. Pero para el que le interese esto puede ser interesante. Ok, listo, entonces se llama privacidad diferencial. Finalmente quería mostrarles el paper de Google, que también tiene que ver con errores. Este paper es chévere y ya les muestro dónde aparece el asunto. Acá le cuentan a uno cuál es el proceso que ellos siguieron para poder generar la anonimización de los datos. Entonces, aquí describen cómo se construyó el dataset que estábamos viendo, el dataset de movilidad, a que por cierto no se los mostré. El dataset de movilidad es súper bonito. Son unas hojas de Excel re grandes y uno las puede bajar cuando cargue. Entonces aquí yo busco por país. Colombia y puedo buscar por región. Entonces, por ejemplo, ¿quién está fuera de Bogotá? ¿Alguien que esté fuera de Bogotá? Pues ¿Dónde está? sí, ¿Dónde, David? No lo escuché. ¿En qué departamento? No lo escuché, David. Bueno, señor. ¿aló? Aló, ¿dónde está David? No, pues también en Cundinamarca, pero Ah, no, pero aquí sí no podemos distinguir entre Cundinamarca, creo. O de pronto sí, no me acuerdo. Am, A, B, C, Bogotá, sí está. Ah, entonces sí debe estar Cundinamarca. Creo que Cundinamarca le quitan el. Y aquí en Cundinamarca están los cambios de movilidad. Entonces, tiendas de ocio, supermercados, parques, estaciones de transporte, si ven estaciones de transporte menos 38%, o sea, hay menos 38% en movilidad. Y en el país en estaciones de transporte teníamos menos 6. Entonces, lo que uno puede decir es que la gente está yendo menos a las estaciones de transporte en, en, ¿cómo se llama esto? En Cundinamarca que en Bogotá en general. Hay una pregunta interesante y ustedes saben por qué lo parten así. Usted, cuando uno sale con el celular y le dice, usted se está acercando a, no sé qué, se está acercando a Carulla o está cerca de una estación de servicio. Ese tipo de sugerencias se las hacen basadas en una cartografía que ya tiene Google metida adentro y saben que ustedes están acercándose hacia allá o están allá. De ahí sale todo el producto, todo ese ofrecimiento de propaganda y esas cosas que uno le puede activar a los celulares. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, es chévere, esos datos los pueden analizar, son datos bonitos de analizar y son chéveres. Se generan cada semana y los están generando desde el principio. Entonces, este es el esquema de agregación que ellos proponen. Básicamente tenemos los datos originales, se cuentan los usuarios para los días de línea base, es decir, hace más de un año tenían datos como de un mes antes de que arrancara la pandemia y con eso calcularon un promedio de la movilidad para las personas que tenían el servicio activado dentro de una ciudad. Entonces, lo que hacen después es métricas diarias para la línea base, le agregan ruido, aquí es donde está el mecanismo de privacidad, eh, y calculan la mediana para los días que se tengan, y hacen, digamos que los reportes y los publican. Y aquí aparece las definiciones de privacidad diferencial, nivel de granularidad, pero lo que les quería mostrar acá. Bueno, acá. Entonces, lo que hacen, calculan los usuarios y le agregan ruido laplaciano al conteo para poder garantizar los mecanismos de privacidad. Si a alguien le interesa reproducirlos, o se puede reproducir y es chévere. Estos son unos datos chéveres, bonitos. Hay otra fuente de datos de movilidad. Esa es la de Facebook Mobility. Y esta es de la iniciativa Data for Good. Entonces, lo que hay acá es esto, mapas de rango de movimiento. Y esos mapas de rango de movimiento se hacen con los datos
lo que hacen son rejillas de 200 por 200 y miran cuántas rejillas usted ha visitado en promedio. Y eso también le aplican un proceso de anonimización. Y lo hacen con los datos de Facebook. Entonces, con estas dos cosas, por ejemplo, nosotros construimos unos índices de movilidad que usamos para una EPS para poder hacer indicadores de riesgo. Pero bueno, eso es otro cuento. Pero chévere, esos temas son bonitos y son bien actuales. Esto de privacidad diferencial es una cosa que todavía no está muy bien entendida. Em, y de hecho hay formas de romper los mecanismos de privacidad diferencial. Es decir, de poder saber dónde venían los datos originalmente e identificar a esta persona. ¿Listo? Ok. Entonces, este es otro uso de los datos, es un uso del ruido, perdón. Es un uso particularmente curioso, ¿no? Aquí yo no quiero de nuevo eliminar el efecto del ruido, sino de nuevo de hecho insertar ruido para poder, por ejemplo, garantizar ciertos niveles de privacidad. Entonces, listo. Entonces ya entendemos más o menos qué es el ruido. El ruido no es malo, el ruido es simplemente algo que nosotros tenemos que considerar como parte de nuestro modelo. Entonces, recuerden que lo que teníamos acá en el modelo de aprendizaje de máquina era lo que nos preguntábamos era cómo comparábamos dos hipótesis y lo que habíamos dicho era que las íbamos a comparar punto a punto y para eso teníamos que definir unas medidas de ruido que dependían del problema. Pero una vez uno tenga las medidas punto a punto, entonces la pregunta es cómo construye esta función que compara o la medida de comparación entre las dos funciones. Y para eso lo que puede hacer es simplemente un promedio. Entonces aquí yo estoy literalmente diciendo, mire, sobre los datos de entrenamiento, sobre los X de entrenamiento que son NX, calculemos cómo la hipótesis, bueno, a dónde nos manda la hipótesis H, a dónde nos manda la hipótesis F, lo comparamos con alguna medida de ruido, gaussiano, laplaciano, si son diferentes, un conteo, lo que sea. Ahí podemos meter muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en redes neuronales se meten en cosas que tienen que ver con teoría de la información. Pero en la mayoría de los casos siempre vamos a calcular un estimador del promedio. Entonces calculamos el promedio del error que estamos cometiendo en cada una de las muestras. Entonces si volvemos acá a nuestro dibujito, miramos el error que hay acá, 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 la diferencia que hay entre rojito y verde, calculamos el promedio de eso y esa es la forma en la que nosotros definimos el error de aproximación entre dos hipótesis. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces, recuerden que en nuestro modelo teórico teníamos una distribución de errores o tenemos una cajita con los errores que cometía la hipótesis H sobre toda la población y sacábamos una muestra de esa cajita de ahí, ese lo llamábamos el error en la muestra y este era el error fuera de la muestra. Nuestra meta siempre ha sido tratar de que este nos pueda explicar este y de que este sea lo más pequeño posible. Entonces, utilizando esta definición de error, yo puedo definir estos dos errores. Entonces, el error en la muestra, como nosotros tenemos acceso a la muestra, la sacamos literalmente, muestreamos de esta caja de acá. Entonces, nosotros lo podemos calcular a partir de los datos. ¿Cómo lo calculamos? Pues simplemente utilizamos lo que acabamos de definir acá, que es el promedio de los errores que se cometan por utilizar la aproximación, la hipótesis H del espacio de hipótesis para aproximar F sobre cada una de las muestras que tenga, desde una muestra hasta n muestras. Calculo esto de acá, que es un numerito, un real, que me está diciendo qué tanto se parece H, qué tan bien aproxima H en la muestra X de n a F en la muestra X de n. Promedio esto de acá y eso ya me da el error empírico. El error empírico es lo que nosotros calculamos cuando hacemos los experimentos o cuando usamos datos en aprendizaje de máquina. Esa es realmente la cuenta que estamos haciendo. ¿Listo? Sin embargo, esta cuenta que antes la habíamos hecho, ¿se acuerda que habíamos dicho mu? Esto era nu, de hecho. Este nu era la fracción de rojos que había en la muestra que no tenía. Entonces, cuando yo calculo la fracción, pues estaba contando cuántos rojos habían eh, aquí estaba utilizando, de hecho, esta función de acá, perdón, nos va a marear acá. Esta función de acá contaba cuántos rojos habían y eso lo dividía sobre el tamaño de la muestra, por eso me salió un número entre 0 y 1. Entonces no estamos diciendo nada extraño.
Simplemente lo estamos generalizando un poco, ya no vamos a usar solo conteos, sino esta misma cuenta la podemos utilizar para errores cuadráticos o con valor absoluto o errores que se deriven de elementos de teoría de la información, etcétera. No importa. Entonces, en general siempre vamos a calcular estos promedios de acá. ¿Listo? Entonces, alguien dice, ¿y por qué promedio? Pues así lo vamos a definir. Hubiéramos podido calcular otro estimador del error, pero definimos el promedio. El que sí de pronto es un poco más interesante es el error fuera de la muestra. Recuerden que a esto nunca vamos a tener acceso porque esta es la caja de todos los clientes del banco, a la cual nunca vamos a poder tener acceso, pero lo que sí podemos es cuantificarla de alguna manera. ¿Qué queremos nosotros? Queremos ver cuál es el desempeño de H cuando H aproxima a F. ¿Y eso qué sería? Eso sería el valor esperado de el error que se cometa sobre, mire que aquí este X ya no tiene el subíndice N, este subíndice de acá ya no tiene subíndice, entonces eso lo que nos está indicando es que es sobre todos los posibles X. Sobre todos los posibles X, yo calculo el valor esperado de ese error. Entonces cojo cada uno de los X conceptualmente, miro cuál es el error que se tiene al usar H para aproximar F y calculo el valor esperado de ese error. Insisto, como siempre, ¿a esto voy a poder tener acceso? No, al que va a tener acceso es este. Pero yo puedo por lo menos escribirlo en términos de valores esperados. ¿Listo? Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Este, como siempre, no tengo acceso, a esto sí tengo acceso, pero pues obviamente la forma de este de acá dependerá de la probabilidad de ocurrencia de X, como siempre, pero eso ya habíamos dicho que le íbamos a meter en el juego, y dependerá ahora de la forma que tenga E. ¿Listo? Entonces dependerá de si el error es cuadrático, o si es laplaciano, o si es de conteo. ¿Listo? Entonces, ya aterrizamos ese pedazo. Ya sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que vamos a comparar F o dos hipótesis, la hipótesis G con F o la hipótesis H con F. Y ya tenemos una forma cuantitativa para que el algoritmo decida cuando una hipótesis es mejor que otra. ¿Cómo sé que una hipótesis es mejor que otra? Pues en la práctica verifico en una muestra si el error empírico, este EIN, de acá el error in, no empírico, sí, bueno, es empírico, de los datos es menor. ¿Listo? Y lo puedo calcular. Y lo puedo calcular ahora, por lo menos conceptualmente, con diferentes medidas de error. ¿Entendido eso? Ok. ¿Sí o no? Pues ya ahí vamos refinando nuestro modelo. ¿Sí? ¿Preguntas? No, que sí, sí está claro. Listo. Gracias. Entonces la distribución de probabilidad nos dice, de nuevo esta no la conocemos, eh, pero nos ayuda de dos formas. Nos ayuda para poder construir una muestra y desde ahí construir los ejemplos de entrenamiento o, digámoslo de otra manera, los ejemplos de entrenamiento vamos a asumir que vienen, por lo menos esta primera parte, vienen de una distribución, pero esa distribución también nos va a afectar cómo nosotros vamos a hacer la comparación. ¿Por qué? Pues porque cuando calculemos este valor esperado, pues ese valor esperado va a depender de la distribución de probabilidad de X. Ok, entonces, sigamos hablando de la medida de error. Entonces, vamos a hablar de un problema que es bien típico en Machine Learning, en Pattern Recognition, y es el problema de identificación de personas a través de su huella digital. Entonces, a veces, de pronto ustedes no lo han hecho. Seguramente no, porque yo nunca lo había hecho. ¿Pueden mirarse el dedo índice? No, pues no por el lado de la uña, sino por el otro lado, donde está su huella digital. ¿Listo? Entonces, todo el mundo sabe que la huella digital es única, pero alguien se ha preguntado por qué la huella digital es única. ¿Qué la hace única? Pregunta para los matemáticos. ¿De dónde salen las huellas digitales? ¿No saben? ¿Qué tipo de Pues no proceso sé, muestra? pero me Dígame, imagino no lo yo no escuché. estoy seguro, pero me imagino que es un proceso, yo no estoy seguro, perdón, No, dígame, no, dígalo. ¿Qué proceso?
Creo que es emergente, o sea, creo que es parcialmente caótico, ¿no? Mm, bueno, no sé, pero realmente es un proceso de reacción, difusión. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Las ecuaciones de reacción, difusión. ¿Quién fue el que las formuló antes de morir? Este señor, ¿cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama? Él es Alan Turing. Alan Turing, ¿no? Entonces, este fue el último trabajo que Turing formuló antes de que se suicidara o lo matara. Entonces, son un juego de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de reacción-difusión, que explican un montonón de cosas súper interesantes y en particular explican la emergencia de patrones en la naturaleza. Entonces, cosas como estas se pueden obtener con variaciones de el juego de ecuaciones de reacción-difusión. Todos ustedes ya vieron, ¿qué es esto? Análisis, que donde son ecuaciones diferenciales. ¿Sí o no? Bueno, en ecuaciones diferenciales ustedes ven algo parecido a esto. Y la solución a esas ecuaciones, cuando uno las pone a evolucionar en el tiempo, le da cosas como estas. Em, entonces, veamos ahí, eso es un modelo de cómo se pueden generar las huellas digitales. Entonces, dependiendo de las condiciones iniciales, de qué se esté difundiendo, pues nos va a generar patrones particulares. ¿Listo? Entonces, de hecho, se cree que la forma que ustedes tienen y estos patrones de acá se generan por un proceso de reacción-difusión. Ahí para que vayan enterándose para qué es que sirven las ecuaciones diferenciales, por lo menos para ver las huellas digitales. Pero en la práctica, eso sirve para identificarse. Entonces, la dactiloscopia es una disciplina así súper, súper vieja y ya hace muchos años se sabía que existen patrones muy particulares asociados a las huellas digitales, ¿listo? Entonces, volvamos al asunto. Mírense el dedito, ¿cierto? Entonces, ¿qué alcanzan a ver ustedes? Yo lo que veo en mi dedo índice son un montonón de montañitas que tienen patrones bien particulares, ¿cierto? Entonces, estas montañitas de acá, en algún momento se abre, se cierra, se abre, se cierra. ¿Listo? Estas montañas de acá, o la conjunción de estas montañas, termina en unos patrones particulares, arcos, loops y whorls. Em, entonces, de hecho, esto se puede identificar con transformada de Gable. Ah, bueno, esto es otra cosa. Pero, digamos, ustedes pueden, aquí por ejemplo hay un arco, aquí hay un loop, si ven cómo están los loops, y aquí en Word, aquí hay una cosa como un sumidero. Piensen ustedes como en cuando uno ve en sistemas dinámicos, cosas que se cierran, que se abren en el espacio de fase, así más o menos se tiene esto. En la práctica lo que hacía un dactiloscopista era identificar dónde estaban estas características que son como de un nivel más alto. Dependiendo de eso se hacía como un mapita y aquí como este de acá. Y con ese se llamaban las minucias y con eso ya era que se identificaba. ¿Listo? Entonces, el problema de identificación de huellas digitales es un problema así súper, 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 súper clásico, súper importante. Este es de los sistemas que mejor funcionan y casi todos los sistemas lo que hacen es que cogen la imagen digital y hacen estas particiones de acá, buscan cuáles son esos patrones asociados en estas categorías, construyen como la representación a alto nivel y después hacen el problema de match. Eso hay un montón de teorías sobre eso. Pero eso es simplemente para contarles que eventualmente uno sí puede construir sistemas de estos y eso no es mágico ni nada raro, ¿no? Y se basa en últimas en la ocurrencia a nivel, digamos que grande, se basa en la ocurrencia de estos patrones de acá. Si hay gente que le interese, em, es un montón de literatura para eso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los usos de esa tecnología? Entre los muchos usos de esa tecnología está, por ejemplo, saber si usted es usted o usted no es usted. Entonces, cuando uno va a una notaría, en este momento va a firmar cualquier cosa, hace algo que se llama la autenticación de la huella. Entonces, por ejemplo, usted firma un documento y le ponen la huella en el sistema, en un sistema que está conectado a la registraduría. Entonces, lo que están verificando es que quien dice que usted sea ahí, sí sea usted. Entonces, usted da su cédula y dice, este es mi documento, voy a vender este carro o bueno, voy a comprar este carro. Entonces, ¿es usted quien dice que va a comprar el carro?
¿Cómo saben ellos? Pues le piden a usted la cédula y le piden su huella digital. Mandan ese par de datos a la registraduría. Y en la registraduría, el día que ustedes fueron a hacer a sacar su cédula, ustedes tuvieron que haber puesto la cédula y haber dado, bueno, les dieron su número de cédula y les dieron una imagen de la huella digital. Bueno, les pidieron una imagen de la huella digital. ¿Cierto? Entonces ellos ya tienen la base de datos donde dice cédula 2 millones no sé qué, huella digital, cédula no sé qué, huella digital. En la notaría, el de la notaría manda eso allá, entonces pueden pasar dos cosas, que sea usted o que no sea usted. ¿Listo? Entonces deberían las dos cosas coincidir, el número de cédula y la huella digital. Entonces, eso se puede dar como un problema de aprendizaje de máquina, si lo quieren, pero un problema más sencillo es el problema de construir una función que me diga si es usted o no es usted. ¿Listo? Entonces, y supongamos que ya tenemos ese sistema funcionando. Entonces, uno puede tener distintos escenarios de uso, como en ingeniería, cuando uno tiene casos de uso, distintos escenarios de uso para el mismo sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar un poco sobre dos posibles escenarios de uso. Entonces, ¿ustedes conocen los puntos de éxito? Ustedes o su mamá, por ejemplo, mi esposa le gusta mucho lo de los puntos de éxito y es una... Entonces ella, a donde va uno, ella dice, ay, pásame los puntos del éxito. Entonces, siempre que va uno a comprar así sea un bombón, le pone, le toca pasar la cédula. ¿Listo? Entonces, existe un problema y es que cuando usted va a cobrar los puntos del éxito, entonces ¿usted qué pasa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha comprado algo con puntos del éxito? ¿Usted qué tiene que decir? Pues le piden una clave. Le piden una clave, ¿cierto? La cédula y una clave. Pero supongamos que nos dimos cuenta que hacen muchos fraudes porque yo le puedo pasar los puntos del éxito a mi familia y me pueden desocupar los puntos del éxito. Entonces, supongamos que cambia la política y ahora ya no se pide clave, sino se pide una huella digital. ¿Listo? Entonces, yo digo, yo soy Francisco Gómez, quiero pagar esto con los puntos del éxito. Entonces me ponen el dedito allá en el cosito este de las huellas digitales, de las huellas, en el sensor y me dicen si efectivamente es usted o no. ¿Listo? Entonces todo el mundo se imagina ese caso de uso. Listo. Entonces, resulta que estos sistemas están basados en una ingeniería y están basados en particular están basados en una tecnología que aunque es, digamos que muy robusta, no es perfecta en todos los casos. Es decir, introduce errores. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? ¿Qué tipos de errores pueden pasar en el problema del éxito? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿y cuáles son sus implicaciones? Las implicaciones de estos tipos de errores. Entonces pensemos, ¿qué puede pasar? Yo llego al cajero, pero no, no me gusta hacer, vamos a escoger otra persona. Alguien que tenga un nombre alguien con un nombre que usualmente compre en el éxito. Mm, Lisette, listo, Lisette compra en el éxito. Entonces Lisette llega al cajero del éxito y entonces le dice, quiere comprar algo y pone el dedito. Entonces, ¿qué tipo de errores pueden pasar ahí? ¿Qué puede pasar en este sistema? ¿Qué puede pasar? Que no reconozca la huella. Bueno, entonces, pero aquí no es reconocer no la huella, sino es más saber si eras tú o no eras tú. Entonces, llega Lisset y puede pasar algo que el sistema diga, es Lisset, entonces le deje comprar. ¿Listo? En vez de llegar Lisset, llega Laura. Bueno, llega Laura. Entonces el sistema le puede decir, Laura no es Lisset, ¿cierto? Entonces dice intruso. ¿Listo? Esos serían como los casos ideales, donde no cometemos errores. Pero, ¿cuáles son los tipos de errores que pueden pasar? ¿Qué me puede decir acá? Por ejemplo, Carlos, dígame qué errores podría pasar en ese sistema. Sí, no, pues que lo identifique más, ¿no? Ok, listo. Entonces, por ejemplo, llega Lisette, no, pero llega Laura y lo deja pasar. Eso es un tipo de error, ¿cierto? ¿Sí o no? Llegó Laura y dijo, y lo dejó pasar. Bueno, ese es un error que cometió el sistema. El otro error que puede cometer el sistema, ¿cuál es? Llega Lisette y no la reconoce,
son dos errores diferentes, ¿cierto? Entonces, realmente cuando yo uso el sistema pueden pasar cuatro cosas. Que llegue la persona que es y la reconozca, que no llegue la persona que es y no la reconozca. Esos dos casos, digamos, el sistema está funcionando muy bien. Pero recuerden que estos sistemas son sistemas de ingeniería y pueden fallar y están basados en aprendizaje de máquinas. Ya sabemos que podrían fallar. Entonces, los fallos, los tipos de fallos son, llega la persona que es y no lo reconoce, o no llega la persona que es y lo deja pasar. ¿Listo? ¿Todo el mundo tiene claro los fallos, los tipos de fallos que tenemos? Ok, entonces solo concentrémonos en los tipos de fallos. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de que el sistema cometa un error o el otro? Entonces, ¿qué pasa si Lisset está parada en una fila con 15 personas atrás y, y va a comprar sus puntos y el sistema le dice, usted no es Lisset, usted no es Lisset, usted no es Lisset? ¿Qué le va a pasar a Lisset? ¿Cuál va a ser la decisión de Lisset? ¿O se queda Lisset feliz? Reclamar, ¿no? Hacer una Reclamar, pero queja. ¿cómo así si soy yo? ¿Cierto? Entonces, ya el siguiente día ya no va a volver a ese éxito, sino se va a ir a comprar a Carrefour, que son del mismo grupo, pero bueno. Eh, bueno, se va a comprar a otro lado porque se va a sentir mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va, va a... la fidelidad del cliente se va a ver afectada por el hecho de que quede expuesta como una mentirosa, porque eso es lo que está pasando. El sistema dice, usted no es Lisset, pero ella sí es Lisset. Bueno, eso puede pasar. Listo. Ese es un tipo de error y tiene esa implicación respecto a la fidelidad del cliente. El otro tipo de error es que llega Daniela, que no es Lisset, llega una persona que no es Lisset y lo deja pasar. ¿Cuáles son las implicaciones para el negocio? Pérdida de plata. Pérdida de plata, ¿cierto? Pero son unos puntos. De hecho, los modelos de puntos, ustedes pagan los puntos 4 o 5 o hasta 6 veces lo que cuesta el sistema de puntos. Entonces, de pronto puede dejar pasar algunos, pierde unos, los puntos al final terminan convirtiéndose en una fracción de lo que ustedes le terminan pagando, pero no es tanta plata. Entonces, uno tiene que poner en una balanza los dos tipos de errores, o las consecuencias, mejor, de los dos tipos de errores. Yo pierdo clientes potenciales o pierdo algo de plata. Bueno, lo pongo en una balanza y seguramente la balanza no me va a pesar las dos cosas iguales. Entonces, para alguien que está en marketing, es mejor eh, tener los clientes o tener la fidelidad de los clientes, así pierda un poquito de plata. ¿Listo? Eso es pues, por lo menos interesante. Ok, listo. Ese es un escenario de uso. Ahora otro escenario de uso es el mismo Profe, sistema. Dígame. pero ahí también podría haber un problema, pues que no tiene que ver con el aprendizaje de máquinas, sino que si a uno le roban la huella, pues si uno tiene una contraseña y se la roban, pues la cambia, pero ¿cómo cambia uno la huella si se la roban? Ay, eso sí, quién sabe, hermano. Pero sí, eso pasa, eso pasa. Eso pasa y eso yo lo vi hace poco aquí en Colombia, que algo hacen con glicerina, alguna cosa de esas raras y eso es tenaz, no, ni idea. O sea, eso es una buena pregunta, pero ni idea. Nos voy a preguntar a alguien de seguridad de la información. Pero bueno, listo, esa es una buena notación. Listo, entonces, piensen ahora en el Pentágono. El Pentágono colombiano, ¿cuál sería? Aquí no tenemos Pentágono. El CAN. Muy triste la comparación. Listo, entonces está el Pentágono con un montón de información sensible y tienen un sistema que es parecido. Un sistema que cuando usted llega, si usted es trabajador del Pentágono, entonces le dice, el sistema puede decirle, es usted y lo deja entrar. Pero podría pasar que llegue una persona que no sea trabajadora del Pentágono. Lo ideal sería que le dijera, es un intruso, pero en este caso también pueden haber errores, ¿cierto? Entonces, llega usted, que es trabajador del Pentágono, y no lo deja entrar. El otro tipo de error es que llega alguien ajeno al Pentágono y lo deja entrar. Entonces, de nuevo, si nos concentramos en los dos tipos de errores, ¿cuáles serían las implicaciones de que ocurran esos errores? ¿Qué pasa si usted es empleado del Pentágono y no lo deja entrar? ¿Qué harían ustedes? ¿O cuáles son las implicaciones para el negocio? ¿Qué? Ninguno. Pues Sería ninguno, más ¿no? No fácil. Se deja queda entrar. desempleado. Señor, dígame, Daniel.
queda el hueco del empleado. Por ejemplo, pues bueno, no es lo mismo que no deje entrar de pronto a un asistente de archivo o algo así, a Ah, que lo deje bueno, entrar pero lo un máximo que, jefe. sí, lo máximo que usted quiere ir a trabajar, lo máximo que puede pasar es que usted intente hasta que lo deje entrar. Y si no lo deja entrar, usted deja un registro de que no lo dejó entrar y sale y se va y ese día no va a trabajar porque ¿qué más hace? Pero en realidad no pasa mucho en ese tipo de error, digamos. Sí que es una cuestión organizacional. Pero fijémonos en el otro tipo de error. ¿Qué pasa si va alguien que es ajeno al Pentágono, pone el dedo y lo deja entrar? ¿No pasa nada? Alerta de terrorismo. Claro, ese es un error que nosotros deberíamos minimizar, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la misma herramienta, que es una herramienta para detección de intrusos o para identificación de personas, funciona diferente dependiendo del tipo de negocio en el que yo esté trabajando. Pero eso tiene que ver con la forma en la que nosotros costeamos el error. Es distinto los errores o tienen peso distinto los errores que podemos tolerar en el caso del éxito que en el caso del Pentágono, ¿cierto? Entonces, de hecho, eso lo podemos poner de manera cuantitativa en una tablita como esta. Esta se llama una matriz de confusión. Bueno, una tablita que nos está diciendo cuál es la realidad y cuál es la sugerencia del modelo. Entonces recuerden que más uno es usted, menos uno es intruso. Entonces supongamos que era usted. Entonces la realidad era que el sistema tenía que dar más uno. Eh, el modelo o el sistema puede decir que es usted. En este caso no comete ningún error y eso está súper bien. Supongamos que no es usted. Entonces, si el sistema dice que no es usted, no se cometió ningún error y eso también está súper bien. Ok, uno esperaría que no se cometieran errores, pero los errores se cometen. ¿Cuáles son los errores que podemos cometer? Los errores que podemos cometer son que sea usted y no lo deje entrar. Acá. Que sea usted y no lo deje entrar. Ay, no sé cómo le saco el cosito este. Ujujú. Que sea usted y no lo deje entrar. Ay, un segundo. Borrador. Listo. Que sea usted y no lo deje entrar. Entonces, es un falso rechazo, ¿cierto? O el otro error que se puede cometer es que no sea usted y lo deje entrar. ¿Listo? Entonces, es una falsa aceptación. ¿Listo? Entonces, en este caso, un error es la persona es usted, pero el sistema deniega su entrada. En el otro caso, la persona no es usted, pero el sistema le permite entrar. Entonces, esta tablita para nosotros más adelante y en la práctica, cuando hacemos Machine Learning, es muy, muy importante. Tal vez es la primera vez que la vemos, podemos encontrar, llamar matriz de confusión, porque nos está diciendo que tanto se está confundiendo el sistema. Pero más allá de eso, lo que queremos ver en este momento es que estos pesos realmente serían diferentes, ¿no? Entonces acá estamos hablando de dos cosas, no sé si lo alcanzan a ver acá, que son relacionadas y esto tiene que ver con la noción de verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo y falso negativo. Entonces, para los que hayan visto esto antes, si usted está embarazada, él le dice si está embarazada, por ejemplo, y el sistema le dice si está embarazada, una prueba de embarazo. Eso es un verdadero positivo. La prueba de embarazo también puede decir que no está embarazada y acertar a que no está embarazada. Eso es un verdadero negativo. Y hay dos tipos de errores que yo puedo cometer. Uno es que, como en este caso, llegue el señor y la prueba le dice que usted está embarazada. Eso es un falso positivo. En estadística, ustedes me imagino que ya saben que se llama error tipo 1. O la otra cosa que puede pasar es que usted no esté embarazada, así llegue con esta barrigota y la prueba le diga, perdón, que usted esté embarazada y la prueba le diga que usted no está embarazada. Esto es un falso negativo, ¿listo? Entonces, nótese que esta idea de cuantificar los errores no es una idea pues que tengamos acá solamente en Machine Learning. Acá F podría ser cualquier cosa, podría ser una prueba de embarazo, podría ser un doctor que toma un diagnóstico, cualquier cosa de esas, ¿listo? Pero lo que queremos resaltar acá es el hecho de que los costos son diferentes. Entonces, mm,
vamos a poner acá adentro ya no lo que nos da el modelo sobre un conjunto de datos, sino pesos. Entonces, ¿a qué me refiero? Pesos es pesos, números. Entonces me gustaría que me ayudaran a definir en esta matriz de acá los costos asociados a cometer diferentes tipos de errores. ¿Cómo llenarían ustedes esta matriz de acá que se hizo? Acá. Ah, no, esto es... Entonces digan, estamos en el caso del éxito. Entonces, ¿en cuánto vamos a costear los errores cuando no hay errores? Es decir, cuando el sistema era yo y el sistema me dejó pasar. Entonces aquí naturalmente, como no hay errores, podemos poner algo como 0. Y si no era yo y el sistema no me dejó pasar, yo puedo poner algo acá como 0. ¿Cierto? Realmente el costo asociado a los errores se da en las diagonales, en las contradiagonales. ¿Listo? Entonces, en el caso del supermercado, ¿qué costo pondrían ustedes acá? De nuevo, ¿qué tipo de error es este? La buscamos a ver una última. José Fidel. Ah, bueno, o el que está hablando. ¿Quién habló? David. Pues, ¿Qué? que sí era la persona, pero no la dejo entrar. Sí, entonces, ¿qué costo le ponemos a eso? Estamos en un supermercado. Pues es que yo no entendí bien si ahí vamos a hacer como diferencia de si uno de los dos errores es más grave que el otro. Sí, esa es la gracia, pues allá vamos. Pues podría ser, por ejemplo, como 1 o algo así. Ok, esto le podríamos dar un peso de 1. Y en este de acá, Mm, eh, puede un ser 2 o algo así. peso de 100, no sé. Mm, ¿Y aunque un peso de 20, dice usted? ¿O el doble, 200? el doble sí. A ver, estos son pesos. Esto es qué tanto nos importan a nosotros los errores. ¿Cómo vamos a costear los errores? Entonces yo pregunto, ¿todos están de acuerdo? ¿Qué pasa si el sistema era Lisset y el sistema nos dice que no es Lisset? Este es ese caso, ¿cierto? Acá Debería está. ser al contrario, profe, ¿no? Debería ser, creo que Porque debería ser al contrario, es más ¿cierto? Porque importante a los clientes. si es más importante a los clientes, yo debería darle más peso a los errores, al error que hace que yo pierda clientes. ¿Cuál es el error que hace que yo pierda clientes? Que la gente esté parada en la fila tratando de decir que es él y el sistema reiteradamente le diga que no es. ¿Cierto? Mientras que estas son los colados. Son las personas a las cuales el sistema los deja pasar, pierde algo de plata, pero yo no estoy perdiendo un cliente, ¿cierto? Entonces, yo estoy de acuerdo con la persona que habló ahí y es que para mí sería, si yo no quiero, si mi meta es no perder clientes, yo debería penalizar estos errores de acá más que estos errores de acá. ¿Listo? ¿Sí estamos, David? ¿Está de acuerdo o no? Bueno, sí. Listo. Si nuestra meta es fidelizar clientes, ¿no? Si nuestra meta es que no nos roben, pues entonces deberíamos poner el peso acá. Pero siempre nos va a tocar tomar un compromiso. Se llama un sesgo inductivo en aprendizaje de máquina. No hemos hablado de eso, pero eso es algo de lo cual ustedes van a hablar. Listo. Y ahora en este de acá. Ahora estamos ¿en dónde? En el pentágono. ¿Qué pasa si dejamos los pesos así? Bueno, ¿qué pasa si dejamos que estos errores sean así? ¿Qué pasa si le damos Debería ser al contrario, ¿no? Al contrario, ¿no? Porque un falso positivo es terrorismo. aquí quién está? Aquí están los colados. ¿Queremos colados? No, No queremos colados, ¿cierto? Y sobre todo en el pentágono no queremos colados. Entonces, aquí le vamos a poner un peso más grande a este tipo de error y acá le vamos a poner un peso más pequeño a este tipo de error. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos son dos modelos distintos para cuantificar los pesos. Este modelo de acá y este modelo de acá, ¿cierto? En últimas, ¿qué estamos diciendo? Que el mismo modelo, en contextos diferentes de uso,
cuantifica de manera distinta o para el mismo modelo, los errores nos importan de manera diferencial. ¿Y eso de qué depende? De dónde estemos utilizando el sistema. Depende en realidad del modelo de aprendizaje de máquina. Pues no, el modelo simplemente es una regla que mapea de acá a acá. Lo que nos importa respecto al problema, si nos importa más fidelizar clientes o si nos importa más que no se nos metan intrusos, eso depende del dominio del problema. Entonces, el mensaje de todo esto, de todo lo que hemos hecho hasta acá relacionado con errores, ¿entendieron esto? Sí, es fácil de entender. Esto simplemente son pesos, relevancias de los errores. El mensaje de esto es que las medidas de error deben ser especificadas por el usuario o por el uso del sistema. Aquí es de user. Por el usuario. Entonces, si yo voy a un banco bueno, si yo voy a un supermercado y yo estoy diseñando un sistema de estos, pues yo voy a tener que indagar en algún momento si yo lo que quiero es, por ejemplo, fidelizar clientes, minimizar esta tasa de errores o que estos errores me pesen más. Pero si voy a un sitio donde hay una extremada seguridad, pues voy a tener que inclinarme hacia el otro lado. Alguien me podría decir, pues deja estas dos cosas iguales. Sí, pero eso significa que yo voy a repartir el chance, la probabilidad de los errores intuitivamente en los dos lados. Pero yo no quiero eso. Yo literalmente quiero decirme para un lado, inclinarme para un lado. Pero una pregunta. Dígame. Eso de las pérdidas vendría siendo como una razón entre esa diagonal. Pienso yo. Porque es como cómo escoge los números, o sea, ¿dónde saca uno esos números o cómo los obtiene uno? No, esos números, generalmente usted no tiene acceso a esos números o usted se los pregunta de alguna manera medianamente intuitiva al tomador de decisiones. Entonces usted llega No, por eso, pero ¿cómo uno coloca esos números ahí? O sea, si uno es el que va a tomar la decisión, ¿cómo uno coloca? O sea, ¿qué unidades tienen esos números o qué es lo que representan? No, esos son pesos. Esto todavía no sé, esto por ahora vea lo más conceptual. Esto se va a convertir, más adelante uno le puede meter, por ejemplo, cuando optimiza el problema de aprendizaje, los puede convertir en numeritos. Pero eso no tienen unidades, simplemente son pesos, véalo como cosas relativas. Esto pesa 10 veces más que esto. Es simplemente conceptual. O sea, si es una razón. Sí. Si es como una razón que existe siempre entre esa diagonal. Eso, pero véalo más conceptual, véalo como que a mí me importa más ponerle cuidado a estos errores que a estos de acá. ¿Listo? Y por eso que usted está diciendo es importante porque ¿cómo le pone uno pesos que generalmente uno no tiene acceso a esto y uno no sabe esto de acá, entonces lo tiene que asumir de alguna manera? Entonces, esto es algo que a veces uno se le olvida y mucha gente que, por ejemplo, ha visto un curso de Machine Learning, saben que lo que uno hace es, por ejemplo, entrenar métodos de aprendizaje de máquinas sin asumir costos sobre los diferentes tipos de error. Eso está bien para un ejercicio académico. Si yo estoy entrenando una Support Vector Machine para clasificar entre numeritos y entre el 1 y el 2, pues está bien. Pero en la práctica, en la vida real, cuando yo voy a establecer un sistema, implantar un sistema en la realidad, yo sí necesito tomar decisiones como estas. Y yo debería, por lo menos en algún punto, considerar la relevancia de los dos tipos de errores. Y cuando esté haciendo la evaluación, ya en el contexto donde esté, si estoy en un supermercado, pues yo tengo que ver si el sistema sí, por ejemplo, me está clasificando bien estas personas o no está cometiendo este tipo de errores. ¿Listo? Esto también tiene que ver uno puede ajustar las funciones de costo en algunos métodos con estos valores de acá. Ahí sí habría que entrar a definir estos números de acá. Pero pues en la práctica muchas veces uno no lo hace, ¿no? Entonces para los que ya sepan algo de Machine Learning, uno casi siempre asume que estos pesos son iguales. Y eso de nuevo está bien. Pero por lo menos en la interpretación yo sí tengo que tener un sesgo para inclinarme para algún lado. Si quiero que lo que yo tenga, si lo que yo quiero que lo que yo esté haciendo tenga un sesgo orientado hacia el negocio en el que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, el mensaje aquí es que la medida de error es especificada por el usuario. Entonces yo puedo decir laplaciano, puedo decir gaussiano, o puedo darle más pesos a cierto tipo de error o a otro tipo de error. ¿Y eso de qué depende? Depende en últimas del problema en el que yo esté trabajando. Entonces, como depende del problema en el que yo estoy trabajando, hay diferentes opciones para diferentes tipos de problemas y en principio ya tenemos unas herramientas para meterlos dentro de nuestro modelo, pero siempre vamos a considerar eso como, digamos que, elementos que yo tengo que modelar cuando yo voy a cierto tipo de problemática. Entonces, eso en últimas, vamos a seguir construyendo nuestra teoría
con algunos de estos elementos, pero esa pregunta de cuál es la mejor medida de error, qué pasa, es más importante, los falsos positivos o los falsos negativos, todas esas cosas son elementos que uno tiene que decidir al momento que va a implantar el sistema ya en un uso real. ¿Listo? Entonces, nunca pregunten, no se les vaya a ocurrir preguntar, profe, ¿es mejor hacer gaussiano o hacer laplaciano? Pues me tienen que mostrar el problema y tienen que argumentar sobre el problema para poder tomar la decisión. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. ¿Es posible definir ahí como una fila o un parámetro que dé como una especie de línea del umbral? Como que la máquina no decida, como que No, esté indecisa. no, no. Ustedes siempre van a tener, eso es algo que uno a veces quisiera y cuando ya ustedes están metidos en esto, uno pasa por momentos de donde uno dice yo quiero parametrizar todo, que la máquina decida. Usted siempre puede construir modelos que estén por encima de lo que usted está haciendo para que se tome esa decisión, pero ese modelo tiene que operar sobre algo. Dicho, la respuesta es no. Usted siempre que al final va a tener que tomar una decisión en algún momento respecto a si los mete acá o los mete acá. ¿Listo? O bueno, que de pronto rechace y vuelva a hacer otro análisis, no sé, Sí, pero con digamos, otro, pero igual para rechazar usted tiene que tener un condicional en algún lado y esa condición depende de algún umbral. Entonces, eso es algo que es muy profundo y tiene que ver con algo que se llama el sesgo inductivo en aprendizaje de máquina. Y después vamos a volver sobre eso, pero el sesgo inductivo ni siquiera es en aprendizaje de máquina, eso aparece en todos lados. El sesgo inductivo es que si usted quiere resolver un problema concreto, le toca tomar un compromiso concreto y nunca va a poder tener el superalgoritmo que le resuelva todo. Entonces, umbrales, parámetros, todas esas cosas son compromisos que usted tiene que asumir para resolver un problema concreto. ¿Listo? Es ok. una cuestión muy conceptual y es una cuestión que uno tiene como siempre en la cabeza cuando uno modela y es que uno quisiera tener el método que le determine el umbral automáticamente, tener algo que le permita tener la menor cantidad de especificación de parámetros. Pero en últimas, usted le va a tocar especificar algo, siempre. No hay nada que funcione porque sí. O sea, no hay nada que funcione sin que usted tenga que asumir un compromiso. Y asumir un compromiso en últimas implica en aprendizaje de máquina irse a un subconjunto a un lado del espacio de parámetros. Y eso es lo O que sea, uno yo logra. me Diga. refiero, por ejemplo, no sé, a un caso de medicina, donde Ujú. la máquina tenga como un umbral y no logre identificar si efectivamente, no sé, tiene un cáncer o no tiene un cáncer. Entonces, Ujú. esa máquina diga, no, hay que mandarlo para el médico porque la máquina no puede identificar ese problema. Eso es Ah, a lo que me refiero. pues eso es. Pero usted habla de un nivel de confiabilidad. ¿Sí? Sí, supongo que sí, sí, supongo que es eso. O sea, por ejemplo, que yo diga, usted tiene cáncer, pero estoy seguro bueno, estoy seguro en un 96%. No es lo mismo que yo diga, usted tiene cáncer y estoy seguro en un 60%. ¿Habla de eso Ah, o ok, no? sí. Sí, sí, Son sí, sí, cosas sí. diferentes, ¿no? Ah, bueno, sí, usted le puede meter un nivel de incertidumbre a la respuesta, pero igual, igual es como hacer difuso un poquito la frontera entre las dos decisiones. Pero esa igual así la haga un poquito difusa, le toca tomar la decisión en últimas. ¿Listo? Eh, Ok. ok, listo. Entonces, vamos acá. Entonces, el mensaje detrás de todo esto es que las medidas de error, que son la forma en la que yo comparo dos hipótesis, depende del problema. Entonces, no existe la medida de error que sirva para todo falso. No, no existe. Depende del tipo de problema que yo quiera resolver. Y por eso es que hay tanta gente trabajando en esto, porque problemas diferentes pues implican medidas de error diferentes. Bueno, esa es una forma hay unos elementos para seleccionar las medidas, entonces acá por ejemplo el tipo de error que se introduce, acá la relevancia de los tipos de error, pero hay una forma que es muy práctica y muy de los matemáticos y es que yo escojo las medidas de error porque eh, hacen que los problemas con los que estoy trabajando sean tratables analíticamente. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escojo un error gaussiano y calculo el log del gaussiano pues me da una cuadrática y las cuadráticas me dan estos tipos de errores que me dan funciones convexas y sobre las cuales ya habíamos discutido que es fácil optimizar. Mientras que si yo podría diseñar una función de error diferente, por ejemplo, lo habíamos visto también el laplaciano, que cuando calculo el log del laplaciano me da como eh, una cosa con una puntica ahí,
un politopo raro, una cosa de estas. Pero, por ejemplo, ahí ya no es tan fácil hacer la derivada, que realmente la derivada no existe en ese punto. Las derivadas no existen acá en este punto. Entonces, métodos para optimización basados en derivadas no se puede. Entonces, esta es otra selección muy usual, ¿no? No es porque yo crea que los tipos de errores son gaussianos, sino es porque pues, mis cuentas salen más fáciles si yo hago las cosas gaussianas. Y eso es la vida, es así, ¿no? Em, Porque igual yo tengo que resolver el problema. Entonces, en muchos casos, cuando ustedes modelan, terminan en cosas como estas, pero les toca simplificar a cosas como estas, porque lo que usted hace en su modelo puede ser lo suficientemente detallado como para que sea intratable analíticamente. Entonces, el mensaje es que los errores dependen del problema. ¿Listo? Sin embargo, el concepto de error es un concepto supremamente importante. Si uno se fija en el error realmente, desde el punto de vista más formal, no matemático, lo que uno tiene es lo que nos decía Daniel Fuller al principio, que esto se estudia en análisis funcional, ¿cierto? Formas de comparar errores, puntos en un espacio de estos, por ejemplo, de Hilbert. Entonces yo tengo dos funciones, cómo mido si las dos funciones son parecidas, cómo estudio las propiedades de esa cosa. Y eso pues también tiene unas implicaciones, ¿no? Porque cuando yo tengo una medida de distancia, yo estoy imponiendo de entrada una topología, ¿no? Entonces con una medida de distancia, yo puedo construir una bola centrada sobre el punto y con las bolas tengo abiertos y pues unión de abiertos ya me da una topología. Entonces, pues obviamente hay gente que le interesa eso y ahí me encontré este articulito que me pareció bien bonito. Se llama Performance Metrics, medidas de error en Machine Learning para problemas de regresión, de forecasting, de pronóstico, las propiedades y la tipología. Y está este cuadrito que está bien curioso. Entonces, le dice a uno los tipos de error que uno tiene. Entonces, por ejemplo, magnitudes, errores cuadráticos. Acá estos errores, cada que ustedes vean un log, piensen en que lo que hay por detrás es una medida que tiene que ver con teoría de la información. Valores absolutos de los logs también se pueden hacer. Y aquí hay formas diferentes de bueno, valores diferentes para la normalización, normas diferentes, formas de hacer normas diferentes. Por ejemplo, normas unitarias, valores absolutos, acá normas cuadráticas, distintos tipos de formas de hacer normas y distintos métodos de agregación. La agregación es este pedazo de acá, este pedazo de acá. Entonces, usted puede calcular la media o la mediana o medias geométricas o la suma y hacen cosas diferentes y tienen propiedades diferentes respecto a cómo ustedes van a explorar el espacio de hipótesis. ¿Listo? Entonces es curioso porque ya cuando uno lo mira desde esta perspectiva, mucha de la investigación que se hace, entonces uno encuentra un método, entonces alguien lo cambia de la media a la mediana. Entonces otro sugiere que es la media geométrica. Entonces alguien dice, no, no lo vamos a hacer asumiendo una métrica euclidiana, lo vamos a asumiendo otra métrica de otro tipo. Y lo interesante de esto es que como los datos viven en datos diferentes, espacios diferentes, y funciones de hipótesis, funciones, espacios de hipótesis diferentes, pues todas estas cosas siguen teniendo sentido. ¿Listo? Entonces me pareció curioso y esto en últimas tiene que ver o sea, uno no tiene la receta digamos, una receta única para resolver los problemas, pero sí tiene muchas opciones para resolver los problemas. Hay unos de estos que son más tratables. Entonces, por ejemplo, lo que comúnmente uno hace en regresión es mide las distancias así, hace un error cuadrático, calcula una media. En otros métodos, por ejemplo, en lazo, uno mide los errores así de nuevo, con un cuadrático y le mete algo que se llama en términos de regularización. Eso después lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, todas esas cosas de análisis funcional y esas cosas que ustedes ven tienen mucho sentido acá. Y ahí hay bastante trabajo para hacer desde el punto de vista teórico. Y es estudiar, por ejemplo, el efecto de cada una de estas cosas. Hay cosas de estas que son mucho más fáciles de optimizar que otras. Pero bueno, eso es otro problema. Listo, entonces volvamos a nuestro modelo ideal. Entonces, nuestro modelo ideal ahora lo dotamos con una medida de error que nos permite comparar punticos. Bueno,
Recuerden que era L minúscula, era el point-wise comparison entre h de x y f de x. Y ya sabemos que podemos meter diferentes medidas de error. ¿Ok? Listo. Entonces, estamos, digamos que elaborando un poco más el problema. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué horas son? La garganta. Bueno, vamos a hablar de esto. Y es, en nuestro modelo realmente aquí lo que acabamos de hacer es especificar una nueva cajita que se llama la medida de error. Entonces tenemos que especificar cómo estamos midiendo el error, que lo podemos medir de alguna de esas formas que estaba allá atrás y eso tiene que ver con cómo comparamos las funciones. Eso fue todo lo que le hicimos a nuestro modelito y creo que ya sabemos bien qué es cada una de estas cajitas. Em, Vamos a seguir completando nuestro modelo ideal y vamos a observar, llevándolo, digamos, un poco más a la realidad, vamos a observar algo interesante. Volvamos al problema del banco. El banco tiene un montón de personas y el problema que teníamos antes en el banco era saber si una persona iba a pagar o no. Entonces, para eso lo que nosotros calculábamos era una caracterización de cada una de las personas. Resulta que las caracterizaciones son vistas parciales, las caracterizaciones que uno hace sobre los individuos son vistas parciales de lo que es el individuo. Entonces, yo tengo la base de datos de la vivienda. Entonces, en la vivienda, pues aparece el nombre, la cédula y el registro de las transacciones que se hizo y, por ejemplo, el saldo de la cuenta. Yo puedo calcular unas características para poder describir a dos sujetos. Pero estos dos sujetos pueden tener, y ese es el punto clave, la misma caracterización. Entonces, supongamos que son dos clientes recién llegados al banco. Ayer los dos clientes se abrieron su cuenta. Entonces, lo que tiene el banco es simplemente la hojita de la inscripción y lo que pueda consultar en Data Crédito. Si son muy jóvenes, seguramente ni siquiera tienen un Data Crédito abierto. Entonces, dos personas podrían tener la misma caracterización. ¿Listo? Sin embargo, en la realidad, si yo le presto plata a las dos personas, puede pasar, digamos, por alguna razón, que una de estas personas sea capaz de pagar y la otra de estas no sea capaz de pagar. ¿Eso pasa en la realidad? Pues sí, efectivamente pasa. Y pasa independientemente de la caracterización que yo haya hecho. ¿Por qué? Porque la caracterización solamente describe una vista parcial de los clientes. Entonces, eso, ¿qué implicaciones tiene en nuestro modelo? Me gustaría que me dijeran. ¿Qué es X? Jesús, ¿qué es X en este problema? El conjunto de datos, ¿no? El conjunto de datos que describe a cada individuo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué es Y? Si le, si me va, Eh, si me va a pagar o no, ¿cierto? sí, señor. Listo, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de tener esto acá? Esto es una ambigüedad, ¿cierto? ¿Cuál es la ambigüedad? Que para, Sí, para el mismo conjunto de datos, la misma caracterización, a veces esto me va a dar que sí me va a pagar y a veces que no me va a pagar, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica desde el punto de vista de nuestro modelo? Que esto ya no es una qué. Para una misma entrada tengo dos posibles asignaciones diferentes. ¿Eso ya no es una qué? ya es una función. Ya no es una función, ¿cierto? Sin embargo, eso puede pasar, ¿no? Eso pasa en la vida real. A mí me gustaría considerar algo que tuviese en cuenta el hecho de que eso puede pasar. Listo, entonces la pregunta es cómo podemos abordar esa problemática, ¿no? La problemática es que para el mismo X nosotros podemos tener dos salidas. Entonces, listo, yo ya sé que no necesariamente voy a tener una función en el sentido más estricto matemático, pero pensémoslo más en una función en el sentido computacional. A la misma entrada, dependiendo de lo que haya dentro de la función, yo puedo tener dos salidas. Entonces, en- vamos a ver cómo podemos modificar un poco el modelo para considerar esta noción de ambigüedad. Realmente lo que yo puedo considerar es lo siguiente, y a ver, y esto es todo el truco. Yo puedo decir, todo el mundo con este perfil, por ejemplo, me va a pagar, pero algunos no me van a pagar. Eso es igual a lo que estábamos haciendo acá. Aquí, todos los píxeles tenían una intensidad, pero algunos píxeles, su intensidad va a cambiar.
Entonces, ¿qué hice ahí? Yo modelé un mecanismo de ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Un mecanismo de... Todos se comportan más o menos igual, pero algunos se van a desviar. ¿Esa desviación cómo se llama? ¿Como ruido? Ruido, sí. Entonces, la ambigüedad, por ejemplo, yo la puedo manejar como algo que es el comportamiento promedio. Entonces, todas las personas, hay un prototipo de persona que siempre me va a pagar, pero yo lo que observo es ese prototipo de persona mezclado con un ruido. ¿Listo? Ese es todo el truco, eso es todo el truco para poder resolver ese problema. Entonces voy a pensar en un comportamiento como estándar más un ruido. Entonces, eso cómo se relaciona con lo que teníamos antes. Pues seguimos teniendo la función, o sea, si construimos algo que sea capaz de considerar el comportamiento más el comportamiento estándar más el ruido, podemos decir que este modelo es un caso particular de esa cosa, donde tenemos ruido cero. Pero bueno, ya lo miramos. Entonces, el problema de ambigüedad lo podemos abordar con un modelo diferente, un poquitín distinto. Entonces, el problema acá es que dos clientes idénticos, desde la perspectiva del sistema o de la base de datos, pueden tener dos diferentes comportamientos. ¿Ok? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos a entender de nuevo F como una caja, pero una caja que lo que va a hacer es transformar de una manera bien particular. Entonces, yo tengo una entrada y ya no va a ser una función. O sea, ya no me va a asignar siempre un y, sino lo que va a hacer esta F es sacar muestras de una distribución de probabilidad. Entonces, es diferente, ¿no? Es un poquito más elaborado. En vez de coger x y pasarlo por f como una función, voy a coger x y eso me va a condicionar una distribución de probabilidad. Aquí me va a condicionar una distribución de probabilidad que me va a decir cuáles son los y más probables. Y de esos y más probables yo voy a sacar una muestra, es decir, voy a sacar un ejemplo. Entonces, es un modelito, digamos que más probabilístico, pero no tampoco tiene mucho complique. Entonces, simplemente para recordar, em, esta función de distribución de probabilidad condicional resulta de asumir que existe por detrás una función de distribución de probabilidad conjunta. Eh, Aquí la voy a resaltar, pero realmente lo importante, lo que nos interesa como siempre caracterizar es la función, esta función de acá. La voy a dejar en verde. Entonces, no se nos olvide que la verde es lo que nos interesa caracterizar. Entonces, lo verde va a ser el nuevo mecanismo que voy a utilizar para poder sacar o caracterizar mi hipótesis, la hipótesis que estoy buscando. Entonces, de nuevo, en vez de mapear f x por f, en vez de pasársela a f, sacar el argumento y, lo que voy a hacer es mostrar de esta distribución de probabilidad. Entonces, para los que no se acuerdan, esta es la distribución de probabilidad conjunta. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de un cliente y un pago o no pago al mismo tiempo? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo pague? Eso es un número acá. La probabilidad de que yo no pague, eso es otro número acá. La probabilidad de que Juan, otro cliente del banco, pague o no pague. Por detrás puede existir esa distribución de probabilidad. ¿Tiene que ser conocida? No necesariamente, eh, pero existe. Entonces, cuando yo saco las marginales, las condicionales, perdón, las condicionales lo que yo digo es, yo voy a fijar un valor particular de X, es decir, voy a fijar un cliente particular, y para un cliente particular, yo saco un corte de esta distribución, saco un corte literal de esta distribución, y eso me da una distribución, en este caso, univariada, que me dice cuál es la probabilidad de que ese cliente pague o no pague. Entonces, para nosotros esta notación, me imagino que todo está familiarizada, pero para nosotros va a ser de ahora en adelante bien importante. Más adelante la vamos a retomar bastante. Y simplemente recuerden que lo que dice acá es que si yo fijo X, ya esto me da una distribución de probabilidad univariada que me dice cuál es la probabilidad de que Y ocurra. Es decir, de que Y pague o de que se pague o que no se pague. Entonces, de esta distribución de probabilidad yo saco una muestra. Las muestras de esta distribución, esta es una distribución sobre los yes, pues las muestras de esta distribución pues son pagos o no pagos. Entonces, en la práctica, para un X, yo siempre voy a terminar teniendo un pago o no pago mediado por esta distribución de probabilidad, que es esta condicional.
¿Listo? Entonces, eso es todo realmente. Y lo que yo estoy asumiendo acá es lo siguiente, que lo que yo observo es el resultado de un objetivo que es determinístico. O sea, el f sigue estando ahí. La función que caracteriza por detrás a nuestro fenómeno sigue estando ahí, es f. Pero f en este caso va a ser el valor esperado de esta distribución de probabilidad. Es decir, en el caso de acá es el comportamiento esperado de pago. Este es el comportamiento esperado de pago de los clientes. Y esto es, vamos a asumir que es determinístico, que lo conocemos. Esto es como la medida de esta distribución. Y le sumamos un poquito de ruido. Este es el ruido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, el modelo realmente lo que está diciendo es que efectivamente existe una función que nos mapea el X al Y, que nos mapea a los clientes al pago o no pago, existe, es desconocida y existe, pero cuando nosotros vemos los resultados, esos resultados se perturban con un poquito de ruido. Entonces, sí existe la función, pero en nuestra observación está perturbada por ruido. ¿Ok? Esta función existe, pero como siempre es desconocida. Entonces, si es desconocida, toda esta función de distribución de probabilidad es desconocida. Pero, de nuevo, la función de distribución de probabilidad ahora es nuestro objeto de interés. Es lo que nos interesa caracterizar. Si caracterizamos esta función de acá, pues en últimas tenemos f. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a cambiar un poquito el problema, ya no vamos a hablar de f, eso es realmente lo que está pasando, sino vamos a hablar de la distribución de probabilidad de y dado un x, es decir, cuando nos entra un x, cómo se comporta o cuál es la probabilidad de ocurrencia del y. Cuando nos entra un cliente, ¿va a pagar o no va a pagar? Y con ese truquito, que es un truco sencillo, simplemente es el comportamiento promedio más un ruido, yo puedo ahora sí manejar la ambigüedad y ya puedo tener un modelo más general que permita abordar la ambigüedad. ¿Listo? Entonces, esto nos da una nueva versión del modelo. Esta ya es como la última versión sobre la cual vamos a trabajar. Y sobre esta versión vamos a seguir probando cosas. Entonces, revisémosla. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos una función target que es desconocida más ruido. Eso lo modelamos a través de una función de distribución de probabilidad que es una condicional, que nos dice cuál es la probabilidad de obtener un y dado una entrada x. Si muestramos de esa distribución, pues vamos a tener los y's que queremos y pues vamos a volver al caso donde estamos observando un y. ¿Listo? Entonces, por otro lado tenemos la distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad que también es desconocida. En ningún momento hemos dicho que hay distribución de probabilidades, solo asumimos que existía. Recuerden que es una distribución sobre los datos, sobre los clientes. Hay unos clientes que ocurren con unos perfiles más probablemente que otros. Y con eso nosotros conceptualmente construimos las muestras de entrenamiento. Entonces asumimos que las muestras de entrenamiento, la parte X se muestra esta distribución de probabilidad P y la parte Y es como si cogiéramos cada uno de los X, lo pusiéramos acá y mostráramos de esta distribución de probabilidad condicional P de Y dado X. Y así sacamos n muestras independientes e idénticamente distribuidas, como con dos mecanismos diferentes. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos las muestras de entrenamiento, recuerden que lo que hemos hecho hasta acá es simplemente poner estas dos distribuciones de probabilidad y una caja llena de funciones candidatas a encontrar esta cosa de acá, pues tenemos que diseñar un algoritmo de aprendizaje. Con el algoritmo de aprendizaje lo que hacemos es buscar entre la caja de posibles explicaciones la que mejor me explica estos datos de acá. ¿Cómo sabemos cuál es la que mejor me explica? Midiendo el error, en particular el error empírico, ¿no? A través de una medida de error que depende en últimas del problema. El algoritmo es un algoritmo de búsqueda que escarba en esa caja de hipótesis y nos saca la que mejor nos explica los datos, mejor en términos de que cometa menos errores. ¿Listo? Entonces, cada una de estas cosas de acá, ya creo que la entendemos en detalle y va a ser nuestro modelo ideal de aprendizaje de máquina. Algunas cositas que tenemos que notar y que quiero notar para los que vengan o ya han hecho cosas de aprendizaje de máquina, y es la diferencia y lo que realmente nos importa en aprendizaje de máquina. Entonces, en aprendizaje de máquina asumimos que existe
una distribución sobre los datos. Entonces, supongamos que los datos de los clientes los tenemos caracterizados con una sola variable por simplicidad y son los salarios. ¿Listo? Entonces yo puedo tener salarios bajos y altos, puedo tener salarios altos y bajos, o bajos y una proporción de salarios bajos y altos, ¿cierto? Estas distribuciones de probabilidad, yo asumo que existen, pero yo no tengo, en el marco de trabajo que estamos construyendo, yo no tengo acceso a ellas. Pero yo necesito que existan para poder muestrear de ellas y sacar algunos ejemplos, ¿listo? Entonces, conceptualmente lo que estamos haciendo es sacando ejemplos de estas personas y pasándolos a través de una función. Y esta función de acá es lo que nos interesa a nosotros. Esto de acá, esta función de acá es nuestra meta, caracterizar esta función de acá. Porque este p de x, pues simplemente es el truquito de poner el f más un ruido, pero sigue siendo la función que nos interesa. Aquí adentro está f. Esto es f. ¿Listo? Entonces, sigue siendo la función que nos interesa. Esta de acá la asumimos, bien, la asumimos, súper chévere, pero no es lo que nos interesa caracterizar. En cambio, esta de acá, que es la que nos dice esta persona va a pagar o esta persona no va a pagar, esta es la función que hace el vínculo del que siempre hemos trabajado, es la que predice. Entonces, si esta función es la que predice, es la que queremos caracterizar, ¿listo? Si uno se pone a pensar, aquí hay otro ingrediente que no era obvio en el momento en que nosotros metimos esta cosa de acá, ya podemos construir otro ingrediente que es la función conjunta. Entonces, ¿cuál es la función conjunta? Es la probabilidad de ocurrencia en conjunto de una persona con una carita, una persona con bajo salario que paga o una persona de alto salario que no paga. Uno podría construir esto y pues matemáticamente la puedo construir o formalmente la puede construir simplemente como el producto entre el P de X y esta condicional de acá, ¿no? Entonces, esta cuenta de acá me da P de XY, pero P de XY no es lo que yo quiero caracterizar, no es. P de XY es el producto de multiplicar un P de X, que es la distribución a la cual yo no tengo acceso, y P de YX, que es la distribución que realmente es la que me interesa, que es la que transforma los datos, la que hace la tarea de predicción. P de XY es algo que nosotros, digamos que una distribución que nosotros podemos construir en algunas estrategias, digamos, también llamamos las de aprendizaje de máquina, uno se concentra más en aprender esta que es la distribución conjunta, y desde acá con P de X yo ya puedo resolver esta función de acá. Entonces, por ejemplo, en los modelos bayesianos, eh, algo parecido uno usa, no es lo mismo, pero algo parecido uno usa. Pero en este marco de trabajo, en lo que estamos haciendo acá, esto va a existir, pero también va a ser desconocido y en última no va a ser de nuestro interés. Cuando yo digo de nuestro interés es que no vamos a gastar tiempo tratando de caracterizarla. ¿Listo? O sea, claro, por detrás existe esta distribución de probabilidad conjunta. Pero el punto es que siempre, siempre, como siempre, nos va a interesar tratar de encontrar en nuestro espacio de hipótesis cuál es el que mejor se aproxima a esta función de distribución de probabilidad que insisto, es desconocida. ¿Listo? Eso era. Bueno, terminamos a tiempo. ¿Preguntas? Este es el modelito, ¿no? Entonces ya con este modelito ya nos podemos ir a seguir probando cosas. Eso no es Valles, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Eso es Valles? No. ¿Ya entramos a Valles? No, esto no es Valles. O sea, esto simplemente, Valles es una forma, es otra cosa. O sea, esto no es Valles. Se parece a Valles, pero no es Valles. No lo piensen como Valles. Valles es esto. Sí, la probabilidad condicional, pero... Es una forma en Valles yo asumo que yo tengo un conocimiento a priori de los datos. Entonces yo pongo un prior. Es PX, ¿no? Sí, este es X, P de X. Y yo digo, bueno, si yo ya sé cómo son los datos, eso es una primera cosa. En este marco de trabajo, yo no sé cómo son los datos. O sea, yo no estoy asumiendo nada sobre los datos, solamente que existe una distribución de probabilidad. En Bayes, yo tengo que tener un supuesto y es que yo ya sé qué son los datos. O sea, yo ya sé cómo se distribuyen los datos, o yo tengo una idea de cómo se distribuyen los datos de X. ¿Listo? Dado que yo ya tengo cómo se distribuyen los datos de X, yo puedo fijar ese X y saber cómo esos X se transforman en el Y. Ese sería
mi livelihood, y el teorema de Bayes me ayuda a poder invertir a poder invertir el razonamiento. ¿Listo? Entonces, Bayes lo vamos a ver después, pero conceptualmente Bayes es algo diferente. En este marco de trabajo nosotros no tenemos acceso a esto de acá. En Bayes nosotros asumimos que tenemos acceso o que asumimos una distribución de probabilidad para el prior y para el livelihood. ¿Listo? Entonces, eso es difícil de ver. Supongamos que Pero yo ya sé. en el caso de que no conozcamos, hay algoritmos, o algoritmos no, sino métodos matemáticos para ver a qué distribución se asocian los datos. No, Pruebas de Kolmogorov y todo ese tipo de cosas raras. no, usted cuando hace pruebas, usted lo que dice es, yo quiero ver si los datos vienen de esta distribución, ¿cierto? Entonces yo quiero ver Sí, si son datos normales. Pero entonces, si usted dice, yo quiero ver que si son datos normales, es porque usted tiene la creencia de que son datos normales. Entonces usted asume que de alguna manera usted está asumiendo que los datos son normales y usted se pregunta, ¿en realidad se comportan como normales? Pero si ve que todo lo que está por detrás es parte del supuesto de que hay cierto grado de normalidad ahí. Entonces, pero ahí uno puede usar los parámetros de kurtosis y asimetría, ¿no? para hacer algo de pronto no paramétrico, sí, pero es que, digamos Sí, que exactamente. en el espíritu en el espíritu de la modelación basada en modelos bayesianos, es otro tipo de modelación. ¿Por qué? Porque usted en la práctica usted dice, mire, yo voy a asumir que los datos tienen esta distribución de probabilidad, entonces pone un prior. Yo voy a asumir que que lo que yo observo se transforma a través de esta distribución de probabilidad. Lo que yo observo es este de acá, ¿cierto? El lively. Y lo que yo puedo hacer es invertir esa relación, para eso es que me sirve Bayes. Entonces, yo realmente tengo dos supuestos. Yo asumo un prior o asumo una verosimilitud. Las conozco. Yo digo por alguna razón, y la tengo que argumentar, ¿no? No es que la saque del bolsillo. En este problema, este es el prior que vale, un prior gaussiano y un livelihood gaussiano. Entonces, si yo asumo esas dos cosas, yo ya tengo una forma de encontrar cuáles son los X que más probablemente se van a asociar a los Yes. Y si yo ya tengo eso, yo ya sé aquí. Bueno, Ya podría clasificar, ¿no? ya podría clasificar, ya podría tomar la decisión. Sí, claro. Pero en el modelo conceptualmente lo que yo quiero mostrarles acá es que lo que estamos haciendo acá no depende de la probabilidad de X, de tener un prior. Cuando uno hace modelado bayesiano, para los que vean estadística, hayan visto un curso de estadística, uno siempre tiene que definir una distribución de probabilidad, argumentar por qué la usa. ¿Listo? Entonces, aquí son modelos diferentes. Entonces, como yo defino una distribución de probabilidad, ese tipo de modelos se llaman en Bayes, son modelos generativos. Y el Bayes me sirve para invertir, digamos que la relación de la generación. Estos no son modelos generativos, se llaman modelos discriminativos. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que estoy haciendo es para una entrada, yo discrimino, ¿va en esta caja o va en esta otra? ¿Me importa saber cuál es que me importa saber qué hay por detrás? Nah, solo necesito asumir que hay algo que está por detrás. Entonces, en el modelo generativo yo sí tengo una idea de cómo se comportan los datos por detrás. ¿Y cuál es mejor que cuál? Pues todo depende del problema que usted esté trabajando. Pero, por ejemplo, la Support Vector Machine, todas esas cosas son modelos, los Support Vector Machine en particular son modelos generativos, donde mi tarea es discriminar. Para una entrada yo lo pongo acá o lo pongo acá. En el otro lado, usted le mete el ingrediente adicional. ¿Listo? Esa distinción es bien interesante. Por ejemplo, en redes neuronales, las redes neuronales usted las puede ver como un modelo generativo, pero los métodos que sirven para entrenar esa vaina son modelos de este tipo, donde usted asume un prior sobre las distribuciones de probabilidad, sobre los pesos. Pero bueno, eso es otra cosa. Listo. ¿Más preguntas? Por eso, o sea, para responder la pregunta, esto no es Bayes. O sea, no lo vamos a usar como Bayes. ¿No hay más? Listo, terminamos súper temprano. No, mentiras, terminamos. Entonces, recuerden la tarea, ¿no? Ya está ahí para que la suban. Ya algunas personas la empezaron a subir. Y por ahí estoy respondiendo las preguntas que me mandan. Listo, dejamos por ahí entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí véanse lo del GST, si les queda tiempo. Hay varias charlas súper bonitas. Listo, que estén bien. Chao.